Bienvenidas, bienvenidos a Hecho en América, en este nuestro primer programa de 2020. Llegó otra caravana a México con aproximadamente 4,000 migrantes de los países centroamericanos, sobre todo desde Honduras. Hoy, para platicar sobre esta caravana y la respuesta del gobierno mexicano, tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí en el estudio de Rompeviento a Mariana Zaragoza. Mariana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Y Mariana es la coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, PRAMI, de la Universidad Iberoamericana. Mariana, para empezar, no habíamos visto una caravana tan grande aquí en México desde el año pasado. ¿Por qué ahora llegó tanta gente a la frontera sur de México para entrar en esta forma de caravana? Mira, desde el octubre de 2018, que fue cuando se formó la gran caravana, ¿no? que fue tan visible y que la característica que tuvo fue que cruzó fronteras, porque anteriormente ya se habían organizado caravanas que habían salido ya dentro de territorio mexicano, que habían cruzado el país, desde los viacrucis migrantes que estaban conformados por muchos líderes religiosos, hasta otras caravanas como la de abril de 2018, que ya fue la primera que fue tuiteada por Donald Trump, pero que se formó dentro de territorio mexicano. Entonces, en octubre de 2018 se formó esta que sale desde Honduras, y que, bueno, nosotras tenemos registradas que por lo menos en ese periodo de tiempo fueron 6 caravanas de más de 15,000 personas. Caravanas del Éxodo que fueron saliendo, pues, según iban saliendo convocatorias. Durante el año 2019 también hubieron caravanas. Recordemos la del 15 de enero de 2019, que fue la primera que recibió este gobierno, que fue la que recibieron con una política mucho más hospitalaria, una política pues humanitaria, en donde les otorgaron tarjetas de visitante por razones humanitarias, más de 13,000 en aquella ocasión. Muy diferente que muy ahora. Diferente. Obviamente hubieron muchos retos y muchos aspectos muy específicos que desde la sociedad civil pedíamos que se mejoraran, una atención mucho más integral, que comprendiera mucho más las necesidades específicas de protección, como por ejemplo, pues que muchas personas son solicitantes de refugio, que tienen el perfil para solicitar la condición de refugiado y se les estaban dando tarjetas de visitante por razones humanitarias, pero bueno, en general… Refugio en México. Refugio en México, dándoles la información, por lo menos que supieran que eran candidatos y que tenían el derecho a solicitar protección, y solo se les estaba dando la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Hacían falta muchas cosas como muy específicas, pero que en un principio fue una política de puertas abiertas, en donde se recibió a la gente. Eso fue justo hace un año, que también fue una convocatoria para salir el 15 de enero, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante todo el año han estado saliendo convocatorias y a veces se juntaba un grupo pequeño, un grupo más grande, pero no como la que tuvimos ahora. Entonces, bueno, la caravana de enero sí llegó a México, eso el año pasado. Después surgieron otras caravanas que fueron demostrándonos que se iba haciendo una política de hospitalidad, de recibirles a el cierre de fronteras, ¿no? Caravanas, por ejemplo, en Semana Santa hubo otra caravana que fue reprimida, que ya ahí se les tuvo en lugares como en Mapastepec, en Chiapas, que se les retenía prometiéndoles tarjetas de visitante por razones humanitarias y que al final terminaban disolviéndose, o la caravana de agosto del año pasado, en donde personas africanas, más de 3,000 personas de procedencia del occidente de África, que estaban en una situación pues de mucha emergencia humanitaria en Tapachula, desesperadas por querer cruzar hacia Estados Unidos, porque ya habían recorrido desde África hasta Sudáfrica, cruzado todo el continente latinoamericano, habían cruzado el desierto que está en Panamá, que es un desierto muy peligroso, y que estaban ahí estancadas y que querían regularización para poder cruzar México, los popularmente llamados salvoconductos, que en realidad eran oficios de salida que se les otorgaba para poder salir del país en 30 días, y eso les permitía llegar a la frontera norte.
Y bueno, esa fue otra caravana porque ya no tenían ese trámite, porque la gente estaba desesperada y también se formó y fue la primera que ya fue disuelta por la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y la importancia, para que entiendan bien en la audiencia, de tener alguna forma de transitar por México, sí, es que ya no están tan expuestos al crimen organizado y a los riesgos que ya caracterizan, desgraciadamente, el tramo entre Centroamérica y México y la frontera norte, ¿no? Exactamente. Entonces, la característica de todas estas caravanas es que encontraron en lo colectivo una manera de protección y que en lo colectivo podían tomar decisiones, en lo colectivo mujeres o familias enteras se podían arropar y podían como mantener un camino hacia adelante, ¿no? ¿Qué forman estas caravanas? Pues que históricamente y a partir del año 2014, que fue la firma, bueno, que fue este programa integral Frontera Sur que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto, que surgió a partir de la crisis de los menores no acompañados, se recrudeció la política migratoria y durante ese sexenio lo que denunciábamos era el recrudecimiento de la política migratoria con un enfoque de seguridad, que lo que provocó fue que las rutas se volvieran más peligrosas. Entonces, siendo las rutas más peligrosas, más invisibles, en donde la gente se exponía más, pues la gente dijo, pues salgamos en colectivo, salgamos en caravana y pidamos tránsito seguro y libre por nuestro país. Entonces, durante el año pasado sí habían salido caravanas, pero no con una convocatoria desde Honduras, por lo menos durante la segunda mitad del semestre anterior, ¿no? Del 2019. De San Pedro Sula. De San Pedro Sula. ¿Qué pasó? Bueno, van surgiendo, eso sí hay que decirlo. Siempre está la convocatoria, siempre hay fechas, nosotras lo estamos monitoreando y siempre hay una convocatoria. Esta vez, y también creo que sucedió con la primera convocatoria de octubre que salió desde San Pedro Sula y que convocó tanto, es la cobertura de los medios de comunicación y las redes sociales. Se va haciendo como una bola de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? En la medida en que los medios de comunicación lo cubren más, la gente lo va viendo como una opción y a lo mejor quien estaba juntando el dinero para salir pagando a un traficante, a un coyote, y se estaba esperando a poderlo hacer dentro de 6 meses, pues dice, mejor me voy con la caravana, que de todas maneras yo ya lo tengo planeado, ¿no? Entonces, claro que eso convoca, o por ejemplo, el que iba a salir huyendo de su país porque ya no podía pagar la extorsión de la Mara por su pequeño negocio o porque ya tenía que salir, entonces dice, pues si me voy a ir solo, mejor me uno al contingente porque pues de esa manera voy más segura. Yo lo haría. Y la otra ventaja, iba a decir, es que no tienen que pagar coyote, o sea que ya no van en manos de traficantes, sino de esta forma colectiva, que es un ahorro y también encuentran más seguridad. Claro. Que es un poco irónico, en el sentido de que están disolviendo las caravanas y a la vez que dicen que el problema son los traficantes, y cuando no hay la opción de caravanas, la gente tiene que migrar con traficantes. Exactamente, es muy irónico y es un problema, ¿no? Porque de pronto se construye una narrativa en donde pareciera que todo lo malo está dentro de las caravanas y fuera de eso no existía el problema, ¿no? Invisibiliza todo lo que ya había y por lo que se forman estas caravanas. Número 1, invisibiliza las causas por las que las personas salen huyendo, que son múltiples y que no se terminan, que la gente sigue teniendo que salir. Es decir, el contexto en Honduras, en El Salvador, en Guatemala no han cambiado. Y de pronto pareciera que existen 2 o 3 líderes que convocan a una caravana y se quiere poner el foco sobre eso y no sobre los motivos de la salida y las necesidades de protección internacional de las personas que lo integran, ¿no? También invisibiliza la capacidad de agencia de las personas. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de decisión propia. De pronto pareciera que las personas migrantes o son víctimas o son criminales, pero nunca personas en un contexto
en donde tienen que decidir y en donde tienen que realizar un proyecto, un plan migratorio, pues porque no les queda otra alternativa. Es una decisión muy fuerte. Y esta narrativa lo estamos escuchando mucho, especialmente del presidente López Obrador. O sea, que la idea es que esta gente viene engañada por líderes de organizaciones o por traficantes que le dicen que van a poder pasar como si ellos mismos no tuvieran la capacidad de entender la realidad. Es un argumento que escuchamos mucho cuando mujeres toman decisiones también, claro, que alguien está atrás, alguien tiene que estar atrás. ¿Cómo responden a esta narrativa? Claro, y se escuchó mucho cuando fue el levantamiento zapatista y los pueblos indígenas pedían autonomía y una serie de demandas, porque siempre las poblaciones más vulneradas pareciera que no tienen la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Y eso, bueno, la respuesta es que pongamos el problema en el foco, que es la situación de Honduras, de Centroamérica en general, por la que la gente va saliendo, que son las vidas de las personas, que son los perfiles diversos de quienes integran estas caravanas, y también despersonalizar, ¿no? Siempre es necesario buscar un culpable, y es este discurso como muy ambiguo que en la conferencia de prensa del pasado viernes 24 de enero dijo el presidente, en donde empezaba narrando a los líderes de las caravanas y terminaba hablando de las redes de tráfico de personas que operan dentro del país, como si el liderazgo de alguien que va caminando con las personas, que además está poniendo el cuerpo, que además está dando la cara. Yo quisiera saber qué traficante da la cara públicamente. Puede que hayan otros intereses, no lo sabemos, pero de que las causas por las que la gente está saliendo están ahí, están ahí. Y entonces vinculan esto con un rescate en un tráiler en Tamaulipas o con un rescate en una casa de seguridad de personas que habían estado secuestradas y que estaban pues sus familias siendo extorsionadas, como si el perfil del traficante fuera el mismo en un caso y en el otro, y otra vez se invisibilizan las causas y además se invisibilizan las violencias en el tránsito que provoca justo una política de control migratorio. Entonces es un discurso y es una manera de abordar la migración que no complejiza y que desinforma sobre la realidad que están viviendo las personas que llegan a nuestro país todos los días, porque la gente sigue llegando. O sea, la caravana son 4,000 personas, pero según cifras del ACNUR, del Alto Comisionado para las Personas Refugiadas, por lo menos entre el año 2016 y 2018, de lo que se hablaba era de más de 400,000 personas que ingresan a nuestro país por la frontera sur. Entonces, de pronto se pone todo el foco en que todo lo malo son 4,000 personas con necesidades de protección, que lo vimos en las imágenes, que son familias, mujeres, niños, niñas, población LGBTI, personas también de la tercera edad, y de pronto ese es el enemigo a vencer y es un grupo muy pequeño de población con necesidades de protección. Esa es la realidad, invisibiliza todo lo demás. Y en ese contexto, las escenas que hemos visto muestran todo menos que protección, la verdad. O sea, que son escenas de enfrentamientos con no solo la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, un despliegue amplio para enfrentar y contener a esta caravana que finalmente quedó, pues la mayor parte de ellos deportados, y en muchos casos o muchos testimonios que hablan de la falta de un proceso debido en casos de solicitudes de asilo. ¿A qué atribuyes esta respuesta por parte del gobierno mexicano? Evidentemente, esta respuesta ha sido parte de una serie de negociaciones o de acuerdos. Yo no quiero decir presiones de Estados Unidos a México, porque sí creo que el gobierno mexicano
las aceptó y las está implementando. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano se tiene que hacer responsable también de lo que está aceptando hacer en nuestro país. Entonces, todo esto viene a partir de esta presión del gobierno de Donald Trump hacia México, con el incremento de aranceles. Acá, si no disminuían el número de personas que estaban ingresando por la frontera sur estadounidense, nuestra frontera norte, y a partir de eso, pues parte de esas negociaciones fue el despliegue de la Guardia Nacional hacia nuestras fronteras, lo cual ha sido un desacierto porque hasta el momento no sabemos si hay protocolos de actuación de la Guardia Nacional, si tienen una preparación para atender a las personas, insisto, en su mayoría con necesidades específicas de protección. Y bueno, ahí está, ¿no? En medio de una crisis de violencia también del país, de un cuestionamiento de la llegada de la Guardia Nacional con un enfoque militarizado, se apuesta a militarizar las fronteras en medio de esto, ¿no? Como de la crisis general de uno de los años, o el año más violento, 2019, que tuvimos en México. Entonces, es muy cuestionable todo lo que está sucediendo desde un enfoque de derechos humanos. Se despliega la Guardia Nacional, les detienen a la mayoría. Se supone que la detención migratoria debe de ser la excepción y no la norma generalizada. ¿Y qué pasó? Todas las personas, tanto las que decidieron ingresar por el puente en grupos de 20 en 20, como las que fueron detenidas después que ingresaron en caravana, todas fueron llevadas a estación migratoria, es decir, a detención migratoria, y ya hemos visto las cifras que nos dio el Instituto Nacional de Migración. En su mayoría han sido personas que fueron deportadas a sus países. Les podemos llamar retorno voluntario, podemos decir que no es detención, que es alojamiento. Son todos estos eufemismos que también está utilizando el gobierno mexicano, pues para no decir las cosas como son, que se está apostando una política de detención y deportación masiva de personas con necesidades de protección internacional. Y ha habido una crítica, muchas críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos, mientras que también hemos escuchado felicitaciones del gobierno de Donald Trump. Entre estas críticas dicen que les negaron el acceso a las estaciones migratorias para poder platicar con la gente y saber quién tenía casos de refugiados o solicitudes de asilo, a organizaciones que hacen un trabajo parecido al trabajo que hace PRAME. ¿Por qué? ¿Qué fue la razón y qué impacto tiene ese en el trabajo que realizan ustedes? Mira, sí, nosotras como Programa de Asuntos Migratorios somos parte de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, y a su vez colaboramos con el colectivo de monitoreo del sureste mexicano, que son todas estas organizaciones que realizan un monitoreo muy importante y que salen a poner el cuerpo al momento de haber caravanas y que ingresan a las estaciones migratorias, que pues eso es para mí una labor sumamente importante y muy reconocible el que las personas defensoras vayan y estén ahí, ¿no? Documentando y denunciando en medio de un contexto sumamente complicado, y más con la llegada de la Guardia Nacional a la frontera. Lo que nosotras hemos visto en este periodo, y sobre todo a partir del surgimiento de las caravanas, es que ha ido incrementando la criminalización y el hostigamiento a la labor de las personas defensoras. Hay un cuestionamiento permanente a la labor de las organizaciones sociales. Al final, los datos que se generan a partir del monitoreo contrastan con el discurso oficial, y eso se está viendo. En donde se documentan graves violaciones a derechos humanos, en donde al ingresar, en este caso, a las estaciones migratorias, se documenta pues que no se está otorgando la información sobre el derecho a la protección internacional, que hay niñas y niños y adolescentes acompañadas y no acompañadas por sus familias en contextos de detención, cuando eso está muy claro
¿no? Eso es muy claro, que hay un principio del interés superior de la infancia en donde está, en todas partes es clara, desde la ley mexicana hasta las leyes internacionales, que los menores bajo ningún concepto deben de estar detenidos, ¿no? Y hay personas detenidas. Entonces, ahora mismo el problema es que se está negando, se está restringiendo, en algunos casos es la primera vez que sucede, a lo mejor es más por un tema administrativo, pero en otros casos sí ya es como una sanción a las organizaciones que han ingresado, que han documentado y que han denunciado los tratos crueles e inhumanos y las condiciones inhumanas en las que muchas personas se encuentran en detención. Tan es así que el año pasado tuvimos casos de personas que han muerto al interior de las estaciones migratorias. El caso del migrante haitiano en la estación Siglo XXI en Tapachula, que murió agonizando, o el caso de la niña aquí en Ciudad de México, en la estación migratoria de Las Agujas, la niña guatemalteca que estaba con su mamá y que murió en una situación en donde tampoco tenemos claridad de qué fue lo que pasó. Por lo menos falta de atención médica. Por lo menos falta de atención médica, pero no debería de estar en detención, no tuvo que haber estado en detención esa niña. Y lo que las organizaciones hacen es documentar y denunciar, y lo que está en riesgo es el derecho a defender derechos de las personas defensoras de migrantes en este país, lo cual es muy preocupante. Sí, claro. Mucha gente dice que, bueno, desde el gobierno, lo que están diciendo más bien es que esto es solamente el gobierno aplicando sus propias leyes y asegurando una migración segura y ordenada. Las escenas que hemos visto no lo son. ¿Cómo se utiliza esta frase que estábamos platicando antes, que es de hecho una frase que se encuentra en el Pacto para la Migración Global, que se supone tenía el propósito de humanizar el trato a las personas migrantes en el mundo, y ahora se está utilizando de esta manera para justificar una política de contención que ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos e incluso en la integridad física de las personas migrantes. Sí, pues mira, durante los últimos 2 años, 3 años, el gobierno mexicano incluso ha sido uno de los impulsores para que saliera este pacto global para una migración regular, segura y ordenada, que se firmó, que ya salió ese pacto, y que justamente una de las disputas al momento de firmarlo era estos enfoques, lo peligroso que era poner un enfoque de seguridad en lo que se entienda por regular, seguro y ordenado, y el impulso original de este pacto, que ha sido un enfoque de derechos humanos, un enfoque de seguridad humana entre los flujos migratorios, para que fuera un tránsito, pues eso, regular, seguro y ordenado, respetando sus derechos humanos, poniendo el principio pro persona, es decir, la protección de las personas por encima de todas las cosas, y que en este momento, tristemente, este gobierno lo está utilizando para justificar una política de contención migratoria y de deportación. Como que ganó la versión de control fronterizo por encima de la seguridad humana en la interpretación de la frase, por lo menos. En este momento está ganando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recordarle al gobierno mexicano que el cumplir la ley también implica cumplir los derechos humanos y sus compromisos en la protección internacional, porque dentro de la ley de migración, pues también está la ley para las personas refugiadas, también está la ley con los derechos de la infancia, o sea, hay una serie de leyes. De mujeres, que la ley son un grupo que hay muchos en las caravanas, suelen ser más en caravanas, y que tienen ciertas necesidades de protección especiales dentro de la ley y dentro de la realidad de lo que enfrentan. Exactamente, entonces también este discurso de decir estamos haciendo cumplir la ley, es decir, bueno, la ley implica compromisos internacionales en materia de protección a derechos humanos y sobre todo brindando garantías para el acceso a la protección internacional de las personas con necesidades, las personas refugiadas.
Lo cual también requiere la participación de las organizaciones sociales o las organizaciones de derechos humanos que han enfrentado barreras a su trabajo en ese momento. Pues Mariana, tenemos muy poco tiempo en el programa, pero quisiera preguntarte antes de terminar, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano frente a las migraciones, el colapso de países como Honduras en Centroamérica y las migraciones de Centroamérica a México hacia la frontera con los Estados Unidos? ¿Qué otro tipo de política migratoria debemos adoptar? Pues justamente lo que ya mencionaba, respetar estos acuerdos, respetar los derechos humanos de las personas, garantizar que estas personas puedan acceder a la protección internacional en nuestro país, colaborar con las organizaciones de la sociedad civil que llevan más de 20 años en muchos casos trabajando con la población, que tienen muy claras cuáles son las necesidades de todas las personas y promoviendo planes de integración también, ¿no? Buscando la inserción, buscando una cultura de hospitalidad desde el discurso, que me parece que eso es sumamente importante en este momento, hasta políticas públicas que permitan otras formas de regularización y otras formas de acceso al trabajo. Hace rato te mencionaba que en nuestro país tenemos 123 millones de habitantes. Según datos del ACNUR, por cada 1,600 habitantes en México hay una persona refugiada, es decir, tenemos la capacidad de Eso recibirles. Es importante, porque hay voces que dicen que, ay, no, pero no podemos recibir a esta gente porque la economía o no tenemos los recursos para hacerlo. Pero resulta que ni son números tan enormes, ni es cierto que es abrumador, o sea, que para la capacidad que tiene México. Tenemos capacidad de recibirles, tenemos, si el presupuesto que se utilizara para la contención se utilizara para garantizar derechos, bueno, otra cosa sería, ¿no? Sería una política más amigable y no tendríamos que llegar a este punto. Y creo que también es importante decir que, así como las personas centroamericanas que llegan a nuestro país tienen esas necesidades, hay que recordar que México históricamente ha mandado también población a Estados Unidos, Mucho. Que tenemos un problema muy fuerte de desplazamiento interno forzado de personas mexicanas varadas en la frontera, que también están solicitando asilo en Estados Unidos y que también tenemos miles de personas mexicanas que han sido retornadas de manera voluntaria, habrá que ver qué tan voluntario es, y deportadas de Estados Unidos a México. Sí. Entonces, identificarnos en esa identidad migrante regional es algo muy importante porque tenemos que parar la discriminación y la xenofobia que está desarrollándose en nuestro país contra la población centroamericana. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y tenemos la capacidad de hacerlas. Mariana Zaragoza, muchas gracias. Vamos a dejarlo así para, ojalá, en otra ocasión podamos seguir platicando sobre este tema tan importante para la sociedad mexicana y para las personas migrantes, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Acompáñanos la próxima semana en Hecho en América. Soy Laura Halse.